Pues empezando entonces con Monse, y empezando por el final. Bueno, yo cuando he leído a Platón, toda mi vida, ¿vale? Es que y he leído eso de que los filósofos deben gobernar, es que ni por un momento se me ha ocurrido pensar que Platón estaba diciendo que tenía que gobernar él. O sea, nunca, es que nunca, ni siquiera entiendo cómo se puede entender eso. O sea, nunca se me ha ocurrido pensar que Platón estaba diciendo que tenía que gobernar fulano y fulano, que eran filósofos. O sea, es que no sé, no. Más bien, lo que he visto ha sido siempre, a mí siempre, no sé, ese modelo del rey filósofo de Platón lo he entendido siempre desde eso que dice Platón en las leyes, de quien ocupe el lugar de las leyes es el enemigo más peligroso de la ciudad. O sea, si a alguien se le pilla ocupándolo, y eso es lo que dicen los filósofos, claro, eso sí, lo dicen los filósofos, que los filósofos gobiernen es precisamente que no deben gobernar ni ellos, es decir, que quien ocupe el lugar de las leyes es el enemigo más peligroso de la ciudad, y por cierto dice Platón, exactamente igual que Saint Just, que tiene que ser inmediatamente muerto por los hombres libres y sin juicio. O sea, tiene que ser muy rápidamente muerto, o sea, tiene que ser muerto porque se trata sencillamente de que o hay leyes o hay él, o sea, es él o las leyes. Si a alguien se le pilla ocupando el lugar de las leyes, pues tiene que ser inmediatamente ajusticiado. Es exactamente lo que los jacobinos efectivamente recuperaron en el artículo 27, me parece que decía: quien ocupe el lugar de la soberanía debe ser inmediatamente ajusticiado por los hombres. O sea, eso creo que es exactamente, bueno, es que es casi literal, que es casi traducir el texto de Platón. Y entonces, claro, o sea, yo, que gobiernen los filósofos, yo he entendido siempre, quiero decir, aclaro mi intervención, porque claro, si lo que has entendido es que tenía que gobernar Sabater, entonces no. Yo siempre he entendido que era exactamente una manera mítica de decir exactamente igual, bueno, de decir en la época de Platón el lema jacobino, que gobiernen las leyes y no los hombres, que gobiernen las leyes y no los hombres. Eso de que no ocupe el lugar de las leyes sea inmediatamente ajusticiado quiere decir que gobiernen las leyes y no los hombres. ¿Y eso qué quiere decir? Que eso también es verdad que eso, ¿y eso qué carajo quiere decir? Hombre, eso quiere decir algo que no es fácil de trasladar a la práctica y que luego hay unos artilugios que sirven para que el efecto sea ese. Por ejemplo, el artilugio más importante que se ha inventado al respecto ha sido la división de poderes. O sea, bueno, pues que quien ejecute la ley no sea el mismo que hace la ley y no sea el mismo que juzga con arreglo a la ley. De tal manera que, bueno, siempre se queda en medio de la división, se queda un vacío, de tal manera que ese es el vacío en el que está la ley, precisamente. De tal manera que, por ejemplo, no sé si el gobierno viola la ley, pues el Poder Judicial lleva al gobierno ante los tribunales. Si es el Poder Legislativo el que viola la ley, que eso ya es, dice eso, ¿y eso puede ocurrir? Hombre, sí puede ocurrir, en el sentido de que, por ejemplo, una mayoría parlamentaria decida colarnos de pronto una ley anticonstitucional en el Parlamento. Bueno, pues el Poder Judicial lleva esa ley al Tribunal Constitucional para que en el Tribunal Constitucional se diga que los diputados han ocupado el lugar de las leyes provisional momentáneamente, y bueno, es verdad que no irán a la cárcel o lo que sea, pero en cualquier caso, para invalidar ese acto legislativo. Eso se llama división de poderes. Una cosa, efectivamente, es uno de los artilugios que ha inventado el ser humano, pues para lograr dejar vacío el lugar de las leyes. Es decir, para que efectivamente en el lugar de las leyes no haya ningún señor, que sería un tirano, ni no haya ningún déspota, para que no haya ningún déspota en el lugar de las leyes. Es un artilugio malo o bueno, no siempre infalible, desde luego, como todos los artilugios, porque somos finitos, no somos dioses, pero bueno, yo creo que es lo menos malo que hemos inventado, la división de poderes, ¿no? O sea, entonces, bueno, yo cuando me refiero a esto del rey filósofo, pues siempre me imagino que estoy hablando de la división de poderes contada por Platón. Claro, dicen, no, es que Platón no estaba a favor de la división de poderes. No sé, yo siempre creí que sí, pero yo cuando leo a Platón me parece que sí. Pero bueno, puede ser que no. No lo sé, eso es una discusión efectivamente de la lectura de Platón. Pero vamos, desde luego que por supuesto no me refería a que tuvieran que gobernar esos filósofos que consisten siempre en estar comiendo canapés alrededor del gobierno de turno. No, esos ya están gobernando, efectivamente. Y no sé si son filósofos o no son filósofos, pero en cualquier caso no están luchando por ese modelo, sino por sus propios intereses, me parece, obviamente. Para mí están ocupando el lugar de las leyes. Solamente con canapés, pero vamos, tampoco es que sean... O sea, están llenando de canapés en lugar de las leyes. Eso pues, no es un delito de lo más grave que se puede cometer, pero vamos, es bastante asqueroso.
Lo que decías del error histórico en la interpretación de la Declaración de Derechos del Hombre, pues sí, bueno, probablemente sí, dicho así es un error histórico. O sea, yo me refería naturalmente a la interpretación jacobina de los derechos del hombre. O sea, creo, sí, haber leído en Florence Gautier que se liberó a los esclavos, o sea, durante 5 minutos, o sea, que duraron los jacobinos, porque ¿cuánto duraron los jacobinos? 5 minutos, y fue precisamente por eso, por lo que duraron, entre otras cosas, por lo que duraron 5 minutos. O sea, lo que pasa es que en la interpretación de lo que significaba haber dictado la Declaración de los Derechos del Hombre, pues los jacobinos y los girondinos no estaban de acuerdo, y no solamente los girondinos y los jacobinos, sino, o sea, todas las facciones que estaban implicadas en la Revolución Francesa, pues no estaban de acuerdo en lo que se había sentado ahí. Unos consideraban que lo que se había sentado ahí era el germen de una revolución social. Yo creo que eso es precisamente el ala republicana de la Revolución Francesa, republicana o socialista, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, también lo podemos decir así. Y esa fue inequívocamente la que fue derrotada. Esa fue la que fue derrotada, la que fue sangrientamente derrotada, además, porque bueno, fueron guillotinados. También es verdad que ellos habían guillotinado un poco, pero en realidad guillotinaron bastante poco comparado con lo que guillotinaron los otros, que guillotinaron muchísimo más. Siempre dice el terror jacobino, pero perdona, el terror girondino después fue muchísimo mayor, aparte de la guerra que luego se avecinó y tal y cual. Y en cuanto, claro, a Napoleón restauró todo lo habido y por haber, pero ya Napoleón ya fue rizar el rizo de la derrota, o sea, que ahí ya quedó sepultado absolutamente todo. Quedó sepultado, entre otras cosas, mediante una ficción jurídica que inmediatamente permitió identificar el derecho burgués con los intereses de la burguesía triunfante, que fue esa ficción jurídica por la que se consideraba propietario a una persona que no tenía otra cosa que vender que su propio pellejo. Eso no lo habría aceptado nunca Kant, no lo acepta. No lo habría aceptado, creo, ningún ilustrado, jamás. O sea, nunca habría aceptado... no, creo que ni Locke acepta eso. Es que no... Y eso que Locke, como dice Marzoa siempre, tiene textos para todo, efectivamente, pero o sea, en principio, yo creo que si precisamente los ilustrados, que desde luego no son leninistas, desde esa época, están en contra, por ejemplo, del voto de la mujer, es porque piensan que la mujer siempre va a depender del marido, y entonces, pues, como no tiene independencia civil, no tiene propiedad, porque la propiedad es siempre del marido, pues bueno, es como otorgar 2 votos al marido. Eso mismo demuestra que de alguna manera esa ficción no la habrían aceptado nunca. O sea, es verdad que lo que defienden tampoco es que sea la leche, sino todo lo contrario, pero eso tiene que ver con su machismo, con sus intereses patriarcales, no con la lógica por la cual jamás habrían aceptado que una persona sin independencia civil pudiera ser ciudadana y, por ejemplo, votar, ¿no? O sea, están muy seguros de que una persona que no tiene independencia civil no tiene ni siquiera derecho a votar. De tal forma que, bueno, por supuesto, la mujer dicen que no, porque siempre dependerá de su marido. Pero vamos, un proletario que no tiene otra cosa que su pellejo y que está vendido. No, ¿qué quiere decir a mí? Perdón. Que está vendido enteramente a las idas y venidas de una cosa llamada mercado laboral, pues eso, pues, naturalmente que esa persona, otorgarle el derecho al voto sería tanto como otorgar, según la lógica ilustrada, como otorgar efectivamente al empresario 500 votos. Claro, eso es por lo que eso les pasa a los ilustrados, razonando así, porque claro, ellos están a favor del sufragio censitario, pero precisamente porque no son socialistas. Se puede estar a favor del sufragio universal, pero si eres socialista, siendo socialista precisamente, y precisamente en el marco de un programa socialista. Bueno, y por supuesto que se puede estar naturalmente, o sea, se puede estar a favor del voto de la mujer sin necesidad de que triunfe una revolución feminista que acabe con el patriarcado. Por supuesto que sí, y me parece el camino correcto. Solamente faltaría que hubiera que esperar al triunfo al fin del patriarcado para que la mujer pudiera votar, y por supuesto que es un triunfo de la clase obrera el que los obreros voten, pero el asunto es que la lógica
la lógica que está en juego no puede olvidar que una persona que no tiene otra cosa que su pellejo no es exactamente lo que la Ilustración considera un ciudadano, y que por tanto el programa ilustrado no puede conformarse con eso. Tiene que seguir luchando por una ciudadanía que se extienda al conjunto de la población y por tanto por extender la posibilidad de independencia civil. Entonces, bueno, no sé, o sea, esa ficción por la cual de pronto se considera propietario, que ahí está el problema, se considera propietario de su pellejo a una persona que no tiene otra cosa que su pellejo, pues me parece el truco del almendruco por el cual efectivamente se puede identificar la Ilustración y derecho burgués. Lo que el derecho tiene de burgués, identificarlo precisamente con lo que la Ilustración considera derecho. Me parece un error muy... Pero vamos. Voy a pasar a ver lo que me decía Juan Pedro. Y claro, me gustaría comentar dos cosas, porque una no iba para mí, pero es que eso de que... bueno, las dos cosas tienen que ver. Parece que se razona todo el tiempo. Como el Estado es un Estado enemigo y además es fuerte, lo mejor es que no haya Estado. Digo, ¿por qué no puede haber un Estado amigo fuerte? O sea, quiero decir, o sea, no lo entiendo. O sea, el Estado, como el Estado es siempre el Estado de los otros, nosotros, entonces es mejor que no tengamos Estado. O sea, que procuremos y que defendamos una sociedad sin Estado. Y que, pues no sé, bueno, lo que ha dicho antes Francisco me parece muy correcto. O sea, ¿y por qué no puede ser fuerte en otras cosas? Puede ser un Estado fuerte en otras cosas. En lugar de un Estado fuerte para masacrar, un Estado fuerte para reprimir, un Estado fuerte para tener, no sé, pues, no sé, un buen sistema de instrucción pública, muchas guarderías, un banco central adecuado, en fin, no sé, o sea, no sé, un Estado fuerte en otras cosas. Y tiene que ver con lo otro, porque claro, o sea, me dice, bueno, lo de la libertad, me dices, Juan Pedro, que yo no he hecho más que juegos de palabras. Yo no sé por qué tengo la sensación de que la crítica de la razón práctica te parecería un juego de palabras, pero también. Pero vamos, tengo esa sensación, a lo mejor no. Yo lo que quiero decir con esos juegos de palabras es que si no introduces con respecto a cómo encajan las cosas unas con otras y los peces grandes comiendo al chico, si no introduces en algún momento alguna referencia al deber, la libertad no aparece en ningún sitio. Dice, sí, la libertad como liberación, que el pez chico se libere del pez grande. Pues yo estoy seguro de que si no es porque no debe ser así, en realidad libertad, no hay manera de montarlo. Es verdad que haría un juego de palabras muy largo que se consistiría en leer en voz alta la crítica de la razón práctica, probablemente, pero sería un juego de palabras probablemente también, no lo sé. Pero claro, a mí es que incluso me parece mal camino esto de diagnosticar la gravedad de la situación en la que nos encontramos desde los tiempos de la acumulación originaria, podemos decir, la gravedad de la situación capitalista, diagnosticarla como un estamos demasiado oprimidos por autoridades de las cuales nos tenemos que liberar. Pues no, yo lo que veo es que el capitalismo ha consistido precisamente en ponernos en una situación en la que ocurre es que estamos súper liberados, pero estamos en pelotas en un huracán, pero liberados de todo. O sea, si ese es el problema, que nos han liberado de todo, menos de nuestro pellejo. Ahí está precisamente el juego de palabras de Marx. O sea, si el problema es que el capitalismo no es que... O sea, no es que haya sometido, que haya sido un gran invento para someter, sino que precisamente ha sido un gran invento que a base de liberar, ha dejado al conjunto de la población en unas circunstancias en las que está vendida la población entera, está vendida a las idas y venidas de un dispositivo que, por cierto, no funciona con servidumbres y con sometimientos, aunque sí también. Por eso nunca me gustó el rollo Foucaultiano de identificar la sociedad capitalista o de superponer la sociedad capitalista a la sociedad disciplinaria. La sociedad capitalista en principio me parece muy poco disciplinaria. Otra cosa es que nosotros nos autodisciplinemos mucho para aguantar el capitalismo. Es decir, yo no estoy sometido a McDonald's si en algún momento tengo que trabajar en McDonald's. O sea, pero me tengo que autodisciplinar muchísimo para que me acepten en McDonald's. Pero evidentemente soy libre perfectamente de dejar de trabajar en McDonald's y morirme de hambre. O sea, claro. O sea, pero no es que McDonald's sea un poder
un poder que me someta con 1000 microscópicas capilaridades, cronometrándome las ganas de mear. No, perdona, soy yo que me las cronometro para que no me despidan. Es que, bueno, en fin. Que decía Deleuze en una conversación con Foucault que es que el capitalismo nos cronometraba las ganas de mear. Pues no lo creo, sinceramente. El capitalismo nos deja mearnos encima perfectamente. Lo que pasa es que al día siguiente estamos despedidos. Pero es lo mismo, o sea, es que no me parece que funcione el ansia anticapitalista, que funcione como una ansia de liberación, sino que funciona más bien como una ansia por construir condiciones materiales para que el ejercicio de la libertad pueda traducirse en algo, para que la libertad tenga algo que hacer. Y entonces se trata de construir instituciones, y yo a esa construcción de instituciones, pues le llamo de alguna forma Estado en último extremo, porque es que retomando la pregunta que tú haces, bueno, la pregunta o la intervención que tú haces es tan interesante y tan poética, pero es que yo, ¿cómo? Bueno, vale, de acuerdo con lo que dices. Dictadura del proletariado se entendió como un Estado fuerte porque en ese momento los enemigos del proletariado eran Estados fuertes. Ahora los enemigos del proletariado ya no son Estados fuertes porque los Estados pintan un carajo. Y entonces lo único que tenemos enfrente, el proletariado, lo único que tiene enfrente son el dominio omnímodo de las corporaciones económicas. Y yo me pregunto, ¿y cómo combatimos las corporaciones económicas si no es con un Estado fuerte? Es que tampoco se me ocurre, ese es el problema, que a mí no se me ocurre. Si se os ocurre alguna manera de combatir a las corporaciones económicas sin aparato de Estado, sin Estado, que puede ser Estados fuertes los nacionales, legislaciones internacionales entre Estados, no sé, pero no se me ocurre cómo combatir el poder de las corporaciones económicas que no obedecen ni a los... Pero vamos a ver, si las corporaciones económicas no obedecen ni a los Estados, ¿cómo van a obedecer a la población sometida a los Estados? O sea, sin Estado. O sea, es que yo no lo veo. Entonces lo único que se me ocurre es que contra las corporaciones económicas, Estado y más Estado. Y además es que lo que veo es que precisamente lo que hacen las corporaciones económicas es ir dinamitando lo que queda de Estado. Lo que queda de Estado en el sentido en que vamos a decirlo, lo que queda de Estado republicano, es decir, lo que queda de Estado en eso que el Estado debería ser más fuerte, Y el Estado acaba siendo solamente un instrumento militar y policial al servicio de las corporaciones económicas, naturalmente. Pero entonces la solución es que no haya Estado. Hombre, la solución es revertir ese secuestro del aparato estatal por parte de las corporaciones económicas, creo yo. Bueno, por supuesto que esa es la solución que a mí se me ocurre, pero realmente eso es muy discutible. Pero de todas formas lo que no veo es que se me ilumine demasiado diciéndome que se puede combatir a las corporaciones económicas. ¿Cómo? Como dijo Foucault una vez, ya se nos ocurrirá algo. Bueno, pues es que a mí no se me ocurre nada. Desde que leí eso en Foucault, llevo pensando a ver qué se me ocurre, y no se me ocurre nada. Y bueno, no sé. Tengo 8 palabras más. Voy a dar 2 turnos de 4 en los que pido la máxima brevedad de la que seáis capaces, porque sé que era media hora y ahí estaría bien que la mesa contestara también, con lo cual os solicito la máxima brevedad. Primero el chico de negro allí arriba del todo. Bueno, ya que estamos hablando de Revolución Francesa, desde la montaña de Esteparaninfo, un fraternal saludo a todas las personas que están aquí. Lo primero, pediros disculpas por varias cosas. Primero, estoy muy nervioso, no estoy acostumbrado a hablar ante tanta gente y menos sin copas encima. Espero no alargarme. Segundo, porque no voy a hacer preguntas, voy a hacer afirmaciones, que a lo mejor no es lo que quieren los ponentes, pero lo lamento porque creo que tengo que contestar algunas cosas que se han planteado aquí. Bien, lo primero de todo, una crítica muy generada a lo que hemos estado tratando hasta ahora, tanto en el día de ayer como en el día de hoy. El Congreso es ¿qué es comunismo? Y, como mínimo, tanto para el comunismo libertario como para el comunismo marxista, comunismo es la extinción del Estado, las clases sociales y el control directo de los productores sobre su producto. Entre otras cosas, es mucho más complicado. Y curiosamente nos estamos olvidando de eso, que es el objetivo. Aquí lo que estamos tratando sistemáticamente es del proceso de transición. Y si nos olvidamos del objetivo, es difícil saber el camino que tenemos que llevar. Muy rápido. Una crítica cariñosa, por cierto.
Segundo, como aquí se han tratado muchos temas, esto daría para, no una charla, 50.000. Así que me veo lamentablemente circunscrito a una serie de críticas que quiero hacer, y sí, concretamente contra el señor Carlos Fernández Liria, y también repito desde el cariño. Bien, lo primero de todo, hace una dicotomía clarísima entre marxismo e ilustración. El marxismo se considera a sí mismo, y los marxistas, o los que tratamos de ser marxistas cada día, que es una categoría diferente, tratar de ser marxista, nos consideramos hijos de la ilustración, incluso hijos bastardos de la ilustración, a su pesar. La prueba está en que Marx utiliza cuestiones como razón, libertad, progreso, evolución, aunque luego puedan criticarse cómo se han utilizado. Pero se declara a sí mismo hijo de la ilustración, hijo bastardo, repito. Más, sobre los puntos concretos, y por cierto quiero agradecer que han sido todos ellos muy sistemáticos, los dos ponentes, y es de agradecer para poder responder. Primero, el marxismo se equivoca porque la ilustración no es la ideología de la burguesía triunfante, porque es un proyecto político que fracasó. Tiene toda la razón del mundo y estoy de acuerdo con él. Y desde los que admiramos profundamente a los jacobinos, estamos de acuerdo. Pero tiene un problema. ¿Por qué fracasa? ¿Por una cuestión externa o porque la propia ilustración y el proyecto jacobino tienen unos límites clarísimos? Los límites clarísimos son que si tú llevas hasta los extremos el proyecto de la ilustración jacobina, pone en duda el principio de propiedad, entre otras cosas, Y si pones en duda el principio de propiedad, pones en duda cuál es la base teórica, que son la pequeña burguesía francesa. Y estoy haciendo simplificaciones, Comprended que por comentarlo todo tengo que simplificar. Es decir, el proyecto ilustrado, como tal, tiene unas limitaciones. Ha sido maravilloso en su momento, pero choca contra sí mismo. ¿Qué ocurre? Quiero que se entienda por qué ha fracasado, porque tiene límites propios. Si tú lo sigues adelante, se acaba el principio de propiedad, por lo tanto, el modelo de producción capitalista, que es uno de sus principios. Y por eso desaparece, fracasa. Segundo, ¿por qué si afirmamos que es la ideología de la burguesía triunfante? Porque ideología es falsa conciencia, no el proyecto político de la ilustración. Y voy a hacer una analogía. Voy a comparar la economía burguesa con la política burguesa. Voy a ser muy rápido, de verdad, no os asustéis. Comencemos. La economía burguesa comienza claramente con Adam Smith y con Ricardo, que te plantean la ley del valor. La ley del valor ineludiblemente te conduce a que hay una explotación de clase. ¿Qué ocurre inmediatamente después de Marx? El último clásico y el primer economista heterodoxo radical. Ahí podemos discutir mucho. Pues que la economía burguesa se transforma, sencillamente, en una especie de neosacerdotes. Lo mismo... Sí, voy a ser... De verdad. Perdón que te interrumpa, pero es que no plantees la pregunta en las próximas seis frases, no va a dar lugar a que hable la gente. Muy bien, perfecto, es muy sencillo. Vale, si me permites, trataré de terminar. Bien, la economía burguesa llega a un callejón sin salida y se transforma en otra cosa, pero siguen utilizando a Adam Smith, aunque no tenga nada que ver con el neoliberalismo. Lo mismo ocurre. El pensamiento burgués utiliza la ilustración, la democracia y la libertad como palabras vacías, es decir, como ideología, como falsa conciencia. Por eso es su ideología, no el proyecto político. Segundo, no respetó la idea de libertad, y como quería superar la burguesía, el individuo quiso superar la libertad. Y nos aterra lo que hicieron. Oigan, creo que aterró en el momento lo que hicieron los jacobinos, y por cierto bien hecho, aunque fuera a encarcelar a niños de 10 años por ser simplemente hijos de nobles. El aterrarse por lo que hizo el comunismo marxista concretamente, implica también aterrarse por lo que hicieron los jacobinos, y a mí no me aterra ninguno de los dos. Son errores históricos, pero que había que cometer. Más cosas. Y esta ya para finalizar, de verdad. Vamos a ver. Si creemos que la ilustración se detuvo en el siglo XVIII y la historia del pensamiento crítico se detiene en el siglo XVIII, estamos equivocados. La ilustración es una superación de algo anterior. Pues bien, también habrá que superar la ilustración, pero partiendo de cosas anteriores y utilizando elementos suyos, pero habrá que superarla. La historia no se detiene, sigue avanzando. Gracias, compañero. De verdad, es que si no, el resto de gente no va a poder hablar absolutamente nada. Bueno, pues lo lamento. Yo también lo lamento muchísimo, de verdad. Solo me permites una frase y te juro que es una frase. Sí. Muy bien. Bien. La libertad burguesa no es suficiente para el marxismo por lo siguiente. Porque como estoy de acuerdo con lo que dice Carlos Fernández Liria, que la libertad está frente a la tradición y al poder, es decir, es progreso al fin y al cabo, eso también incluye estar contra la tradición de la ilustración. Hay que superarla, cogiendo lo bueno, renegando de lo malo. Muchas gracias y lamento la pesadilla. Brevísimamente, claro. Yo no entiendo que
todos estos debates pues exigen, claro, mucha atención al concepto, la paciencia del concepto, y eso exige tiempo. No tenemos paciencia y no tenemos tiempo. Bueno, telegramáticamente, primero para Carlos, porque luego volveré. Una simple observación. La visión disciplinaria del poder de Foucault es solo la primera fase. En la segunda fase, Foucault habla del poder conformador, constitutivo o constituyente de subjetividades, y por lo tanto, claro, eso es una obviedad, es decir, el propio obrero o el burgués son construcciones del capitalismo, imposibles en el siglo XII, por ejemplo. Bueno, en cuanto a lo de Andrés, que fue alumno de esta facultad, un alumno muy brillante y muy lúcido, pues bueno, me ha costado mucho ver aquí otra vez tan lúcido como siempre o más. En cualquier caso, has puesto mucho énfasis sobre la educación, incluida la educación del sentimiento. Estoy totalmente de acuerdo, aparte de que, claro, también hay que educar a los educadores, como decía Marx, que no es tan fácil. Pero en cualquier caso, ¿quién ejerce hoy? ¿Quién puede ejercer esa función? Porque, claro, esta es una gigantesca máquina de construcción de falsa consciencia con muy pocos develadores de dicha falsa consciencia. Y los partidos ya no llevan a cabo la labor que hacían a comienzos del siglo pasado. La labor de los ateneos anarquistas fue extraordinaria y de las casas del pueblo de los socialistas también. Y eso, hoy en día, ya no hay partidos de militancia, son partidos de opinión y de opinión además confusa, etc. Bueno, y luego, en cuanto a lo de a Carlos, yo no creo que sea exacto identificar historia, contraponer historia y Estado de Derecho como haces. La historia donde el pez grande se come al chico y el Estado de Derecho donde eso no ocurre. Porque, claro, en realidad lo que tú llamas historia es lo empírico, lo contingente, lo real contingente. Y lo que tú llamas Estado de Derecho es una idealidad normativa. Una idealidad normativa. Pues bien, esa idealidad normativa tiene una historia, como tiene todo una historia en este mundo. Es una construcción neocantiana muy tardía, la de Estado de Derecho, y evidentemente diciendo solo Estado de Derecho no decimos prácticamente nada. Si tuvieras la desgracia de educarte como yo bajo el franquismo y estudiar educación del espíritu nacional, que había que estudiar muy exhaustivamente, ahora estudiaste también, bueno, pues eso aumentó tu cultura, te hacía más joven, ¿ves? El franquismo era un Estado de Derecho, el nazismo era un Estado de Derecho, en el que tú, tantas veces citado Carl Schmitt, jugó un papel importantísimo. La ley contra los judíos especificaba exacta y perfectamente lo que en aquel Estado de Derecho había que hacer a los judíos. De modo que, claro, una cosa es Estado de Derecho sin más. Hay un libro tuyo hecho por varias personas en el que se dice, por ejemplo, con democracia no basta, es necesario el Estado de Derecho. Bueno, ¿qué Estado de Derecho? Claro, será el Estado democrático y social de derecho. Es algo muy distinto y, desde luego, algo muy tardío. Bueno, entonces toda esa gama que tú metes bajo la Ilustración y bajo la Ilustración y tal, ese conjunto de programas, conceptos, etc., todo eso son originariamente instrumentos de lucha de la burguesía, de la burguesía contra la aristocracia. Y por lo tanto son burgueses hasta la médula, pero burgueses en el marco de una lucha que condicionó la historia de Europa durante mucho tiempo. Digamos que eso oficia todavía como herramienta de lucha hasta las revoluciones del 48 del siglo XIX. A partir de ahí se produce una reconversión semántica muy profunda de ese legado y desaparecen del horizonte, por ejemplo, conceptos tan importantes, programática y normativamente hablando, como el de fraternidad, una bien Domene en ese magnífico libro. Bueno, entonces, Estado de social y democrático de derecho sí, pero evidentemente reconfigurándolo, cargándolo históricamente. Entonces tú parece que estés operando con una idealidad platónica alojada en algún topo superveloz y tú recurrirías, la meterías a mano, la cogerías y entonces eso sería un horizonte ideal normativo suprahistórico no hay nada. Bien, termino. Eso habría todo que recomponer contenidos.
de cara al socialismo. Termino haciendo una defensa de la noción de dictadura del proletariado, que es la segunda hoy. Las palabras significan lo que quieren sus dueños, como ya dejó dicho Lewis Carroll. Entonces, el dictador del proletariado ha sido absolutamente denigrado, malentendiendo ese concepto por muchas gentes, partidos, doctrinas, etcétera, a los que ya solo el término proletariado horroriza. Y entonces ya es un término que casi no se puede utilizar, hablamos de clases trabajadoras, en fin, porque el proletariado evidentemente es algo que por lo de la dictadura y la revolución parece ser que da mucho miedo. Pero el concepto es introducido por Marx en la crítica del programa de Gotha y es utilizado todavía por Engels, hasta que Engels lo sustituye por el de República Democrática. Entonces, supongamos que nosotros hacemos un Gedanken experiment, que nos situamos en la idealidad esa imaginativa que te gusta tanto. Bueno, si la izquierda gana en este país las elecciones y tiene no ya mayoría absoluta, sino total, y tiene pues las Fuerzas Armadas, la policía y un estado de opinión generalizado muy potente detrás, supongamos que hiciera cosas como la reforma agraria, que es una asignatura todavía pendiente, la nacionalización de la banca, una reforma fiscal en profundidad, etcétera, 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 etcétera. Eso es la dictadura del proletariado. Sencillamente que una mayoría parlamentaria puede llevar a cabo en dirección socialista una serie de transformaciones. Y claro, cuando se ataca la dictadura del proletariado se olvida esto, pero se olvida algo peor, y es que vivimos en una dictadura. La dictadura del capital sobre el trabajo. Claro.